El borrador de la ley de urgente consideración que presentó la semana pasada el presidente electo Luis Lacalle Pou abrió varios frentes de cuestionamiento desde el Frente Amplio. Uno de los capítulos más conversados es el de libertad financiera, así se titula, que introduce varios cambios a la ley de inclusión financiera aprobada en el año 2014. Entre otras modificaciones, el anteproyecto deroga la obligatoriedad del pago de los salarios a través de instituciones financieras o mediante dinero electrónico. Además, establece que los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares podrán efectuarse mediante la modalidad de instrumentos de pago acordados entre las partes. Para el Frente Amplio, los cambios restringen derechos de los trabajadores y, por otro lado, vulneran controles contra el lavado de activos. Ahora, ¿qué fundamentan desde el Partido Nacional? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con el diputado Jorge Gandini, ahora senador electo. Diputado Gandini, buen día. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Una primera apreciación general sobre este borrador de ley de urgente consideración. Estuvo leyéndolo, me imagino. Sí, ¿Quedó sí. conforme? Sí, muy conforme porque se mete con los problemas. Entra de lleno a los cambios que fueron compromiso en la campaña electoral. Tiene muchas cosas muy positivas de las que no se habla. Es como dicen ustedes los periodistas cuando en las clases que dicen miles de aviones despegan cada día, todos los que llegan no son noticias, las noticias son los otros. Bueno, acá hemos concentrado el debate en 2 o 3 focos que son los problemas, pero que son los discutibles, pero tiene una cantidad de buenas noticias que ya las iremos desgranando. Aporta un estilo de trabajo que es bien diferente al habitual. Falta más de un mes para que asuma el nuevo gobierno, para que la ley se transforme para que este borrador se transforme en proyecto, y ya está en la consideración pública. Hemos sido todos tratados con enorme respeto e igualdad. Yo y mis colegas nos enteramos al mismo momento que los periodistas, los ciudadanos y las organizaciones de su contenido. No tuvimos oportunidad de conocerlo ni parcialmente. ¿Encontró sorpresas en el texto? Capaz que alguna, pero lo que pasa es que todo está dentro del compromiso que firmamos los partidos de la coalición. Cuando lo baja a un texto concreto, quizás tenga una formulación diferente a la que uno podía esperar, pero aborda los temas centrales y lo pone en debate. Va a llegar al Parlamento un proyecto de ley el 2 de marzo de amplia base participativa, porque yo estoy recibiendo opiniones de personas, no solo de organizaciones. Me he cruzado algunos mails con dirigentes sindicales importantes, con presidentes de cámaras, pero también con ciudadanos que me dicen, ¿dónde puedo aportar tal o cual cosa? Bueno, para eso estamos sus representantes y nos envían opiniones, algunas lejos de lo que podemos poner en un proyecto, porque es la construcción ciudadana, pero otras muy atinadas. Así que creo que es un proceso bien novedoso, del cual en algunos casos se ha optado por criticarlo de plano aún sin leerlo, y se han perdido la oportunidad de aportar. Yo creo que en estos días las aguas van a bajar y vamos a poder escuchar, y todos, porque a ver, yo no estoy de acuerdo con todo el proyecto de ley. Esa es una aclaración importante. Claro, porque nosotros cuando va a haber cambios que puedan surgir de la propia bancada del Partido Nacional. Es que nosotros somos considerados igual que todos los demás. Tuvimos una presentación el mismo día que se conoció públicamente, la tuvimos a las 12 del mediodía, lo conocimos en la tarde. Esa fue una presentación PowerPoint con Rodrigo Ferrés peinó, digamos, el proyecto en grandes líneas, y quedamos en reunirnos esta misma semana, nuevamente la bancada, para empezar a ver. Yo creo que hay, yo entiendo, ¿no? El Partido Nacional va a tener la misma consideración que Cabildo Abierto, que el Partido Colorado, que el Partido Independiente, para analizarlo y proponer mejoras, inclusiones de nuevos temas o nuevos artículos y modificaciones en todo caso. Algunos de nosotros venimos con larga trayectoria en el Parlamento comprometiendo posiciones que a lo mejor algunas nos puede hacer ruido o puede ser una buena oportunidad, y yo tengo algunas, para incorporar algunos aspectos. En este capítulo que vamos a tratar en los próximos minutos, ¿tiene diferencias usted? Sí, tengo. Bueno, ya deja. Básicamente tengo dudas, ¿verdad? Porque queda eso adelantado. ¿Qué pasa? No tuvimos todavía yo no accedí a una presentación fundamentada del capítulo. Entonces se me abren algunas dudas que es lógico tengamos que conversar. Justamente, inclusión financiera fue
un asunto en el que usted participó, debatió, Mucho, sí, ¿cómo no? se interesó mucho durante su gestión parlamentaria. Ahora, una pregunta antes de meternos en los detalles. Esos reclamos fueron levantados principalmente por el movimiento Un Solo Uruguay. Y por la Cámara de Empresarial del Este, ¿verdad? A nivel social estuvieron allí los focos de movilización. Un Solo Uruguay y la Cámara Regional de Comerciantes del Este. Incluso impulsaron una reforma constitucional para eliminar la obligatoriedad de la Ley de Inclusión Financiera. Pero en la gente no apareció un clamor popular. ¿Cómo analizaron ese aspecto ustedes? Bueno, no sé si no apareció, hubo decenas de miles de personas que firmaron para derogarla, y en algunos focos de población es muy resistida, sobre todo por su aplicación práctica. Yo quiero recordar que esta fue una ley del año 2014, y de ahí para acá debemos estar en la 6ª o 7ª ley que corrige, extiende plazos o corrige la ley original, en una veintena de decretos que fueron modificando en la reglamentación, y algunas resoluciones del Banco Central, varias, 5 o 6. Quiere decir que es un proyecto que, cuando tuvo que aterrizar en la realidad y en la práctica, tuvo dificultades, y en algunos casos las sigue teniendo. Nosotros reclamamos como base del tema la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque, bueno, primero porque es un principio que nosotros defendemos, pero segundo porque no aplica igual para todos. Obviamente que las transacciones a través del sistema financiero llegaron para quedarse aquí en el mundo. Nadie está diciendo que no haya que usar una tarjeta de débito, cosa que es una práctica que hace 5 años atrás o 7, 8 no conocíamos. Hoy además estimula, se hace creo que de una buena manera. Si usted compra con la tarjeta de débito tendrá un descuento en el IVA, y eso no lo obliga, lo lleva a usar preferentemente la tarjeta. Pero si usted vive en una zona alejada de la infraestructura necesaria, no hay cajeros o hay uno solo, eso lo lleva a tener dificultades para luego ejercitar el cobro. ¿Por qué? De su salario. Porque a veces va y no hay fondos, a veces va y está vacío, a veces está cerrado. Y ese es un reclamo que ustedes recibieron durante la campaña permanentemente. electoral. Y la inseguridad le generó otros inconvenientes, porque muchos cajeros que estaban las 24 horas a disponibilidad de la gente se pasaron para el lado de adentro de un supermercado o de una instalación comercial, y a las 10 de la noche conseguir un cajero es muy difícil. Ahora, ese era el punto que estaba incluido en el documento Compromiso por el País, el que se firmó antes del balotaje por los partidos de la coalición multicolor. Ahí se habla de modificar la ley de inclusión financiera y se pone: la promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de cobrar salarios o pasividades a través del sistema de intermediación financiera, la elección debe ser del usuario. Ese era el único punto en ese documento. Sin embargo, ahora el anteproyecto de ley de urgente consideración va más lejos. Por ejemplo, regula transacciones entre particulares y entre el Estado y sus proveedores. ¿Por qué se avanzó más? Bueno, el origen en los programas, en nuestro programa y en algunos otros, es el que refiere la ley. En la rápida negociación para firmar un documento de compromiso de todos los partidos, se alcanzó más restringido. Ahora vamos por este camino, pero bueno, veremos hasta dónde llegamos en el acuerdo antes del 20 de febrero, que es el que va a darle iniciativa del Poder Ejecutivo. Algunas cosas. Sobre la primera parte yo tengo algunas observaciones, ¿verdad? Porque el compromiso es que, como dice allí, el usuario pueda elegir. Sin embargo, en la redacción no queda tan claro que eso sea así, porque lo que establece es que la forma de pago del salario se establecerá por acuerdo entre las partes. Si le parece, vamos ahora mismo vamos a meternos en ese punto y después vemos los otros cada uno por su lado. Diputado Gantini, vayamos ahora sí al articulado, vayamos punto por punto. Artículo 177 del anteproyecto propone un cambio de redacción al artículo 10 de la Ley de Inclusión Financiera. Aquel artículo decía, el que está vigente dice que el pago de los salarios debe hacerse a través de una cuenta bancaria en una institución financiera o mediante dinero electrónico. En el borrador de ahora se sustituye el verbo deberá por podrá. Concretamente, se propone esta redacción: sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo, el pago de las remuneraciones y de toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, podrá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico
en instituciones que ofrezcan este servicio en las condiciones establecidas en la presente ley y de conformidad con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla. El sistema de pago que se instituye no implica aceptación de la liquidación por parte del dependiente, ni enerva la obligación del empleador de extender los recibos de haberes en las condiciones previstas en las normas reglamentarias del artículo 10 de la ley 16.244. O sea, cambia el verbo deberá por podrá. Entonces, usted vio que desde el oficialismo la respuesta que ha venido es: acá se retrocede en cuanto a la formalización de las relaciones de trabajo. Hay el riesgo de volver a facilitar la relación en negro, o que parte de la retribución sea en negro. ¿Qué dice usted? Eso se puede hacer hoy. Eso se puede hacer hoy. Usted puede depositarle a un empleado el 70% del sueldo en el banco y le da el 30% en mano por afuera. Y ya está. No ese es el problema. El asunto es si el trabajador tiene o no tiene la libertad de decirle al empleador: mire, yo quiero que me pague en efectivo. No tengo cajero acá en la zona, tengo que hacer 30 kilómetros para ir a cobrar en el pueblo y entonces prefiero que usted me pague. Cuando mira el artículo 178 dice que en las relaciones nuevas, las partes podrán acordar la forma de pago. Entonces sí. Eso ese le es deja... el artículo siguiente. Claro, la modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral y tendrá vigencia por el término de un año. Entonces, ahí le deja al empleador la llave, también al empleado. El empleado viene y le dice: mire, yo te quiero pagar en efectivo. Y el empleado le puede decir: no, yo quiero cobrar, nuevo empleado, ¿no? Al inicio de la relación laboral, y yo quiero cobrar por el banco. O al revés. ¿Dónde lo ubica? Bueno, a ver, la libertad pura no está, porque para que fuera la libertad pura tendría que estar en el derecho exclusivamente del trabajador. Yo quiero que usted me pague. Entonces el empleador diría: bueno, tengo 80 empleados acá, todos le pago por banco, pero ahora tengo que abrir la ventanilla porque hay un empleado que quiere cobrar en efectivo. Esa sería la libertad pura. ¿Dónde lo está ubicando? Lo está ubicando exactamente en el lugar donde estábamos antes de la ley de inclusión financiera. Se acordaba. Bueno, ahora van a tener que acordarse. Antes se acordaba, había empresas que pagan de una manera o de otra y se acordaba. Va a tener que volver a acordar según este texto. ¿Y qué pasa si hay desacuerdo? ¿Qué pasa si el empleador ofrece el empleo solo si el trabajador cobra por fuera del sistema bancario? Bueno, ahí están donde están los ruidos del tema. Yo creo que lo que por lo menos hay que asegurar es que cuando el trabajador no tenga infraestructura disponible adecuada para poder hacer efectivo el cobro de sus salarios, en ese caso el empleado es el que tiene la posibilidad de definir de qué manera cobra. Si trabaja en el medio del campo en un establecimiento agropecuario, son 20 personas que allí trabajan y le dicen: bueno, por fin, ahora nos van a pagar de vuelta en la mano y no tenemos que hacer 20 kilómetros hasta Tupambaé, no sé o hasta dónde, para conseguir un cajero. O la figura del comisionista que existe hoy, es increíble. O sea, hay una persona que le pide a usted: deme la tarjeta, deme el PIN, dígame cuánto la retiro, y se lo pide a otros 20, se toma un ómnibus, capaz que en el camino levanta a otros, llega al banco y le va cobrando a cada uno con la tarjeta y el PIN de cada uno y vuelve y le descuenta 100, 200 pesos como comisionista. Dice: no, bueno, vamos a volver y el patrón le dice: no, yo no quiero venir con una bolsa de plata otra vez acá al establecimiento a pagarle a cada uno en la mano, no quiero. Bueno, si no quiere, no quiere. Y entonces no hay acuerdo. Y como no hay acuerdo, seguramente el régimen va a ser el que establezca el patrón, que es el que establece. Entonces me parece que en esos casos hay que pensarlo un poquito más. Fernando Gambera, secretario general de AEBU, dijo en el diario El País: se afecta un derecho adquirido por el trabajador. La apuesta a que éste negocie con el empleador, la forma de pago, es en realidad darle todo el poder al empresario. La relación no es una relación entre iguales. Bueno, pero eso es lo que tenemos hoy. Hoy es obligatorio, no es una relación entre empleado y empleador, pero el Estado obliga al empleado y al empleador a cobrar de una sola manera, tengan o no tengan infraestructura disponible. Nosotros acá estamos tratando de volver las cosas a su cauce, que eran los parámetros de anteriores a la ley de inclusión financiera del 2014. Quizás haya que pensar en algún elemento excepcional para algunas situaciones también excepcionales donde sea el empleador el que tenga que optar. El empleado, perdón, el que pueda optar primero.
ahí hace un poco de ruido. Yo tengo ahí alguna dificultad. Pero Murro, en términos generales, el valor de la libertad es el que reivindicamos en toda la campaña electoral y aquí está consagrado. el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fue más allá. Dijo, eso es muy grave. Dice que entre el empresario y el trabajador se decide cómo se paga y eso supone que hay una igualdad de poder que en la mayoría de los casos no es tal. Eso perjudica particularmente a los trabajadores más pobres, más humildes, o sea, a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores rurales. Va a significar más desprotección para la gente, más informalidad. Pero no entiendo. Y cuando se votó la ley, ¿qué pasó? Hubo una obligación y se le impuso tanto al empleado como al empleador. Me parece que ahora hay reacciones rápidas para estar en contra, sea por lo que sea. Yo creo que... Lo que pasa es que la justificación de la imposición, por lo visto, viene por ese lado. Por el lado de que la relación no es de igualdad y al establecer la obligatoriedad se estaba beneficiando al trabajador. ¿Por qué? Depende del caso. Te estoy haciendo casos concretos. Yo veraneo en la Floresta. Para la Floresta, Las Vegas, Costa Azul y las localidades del norte de la ruta, hay un cajero al lado de la comisaría. ¿Ese cajero tiene plata o no tiene plata? Cuando los trabajadores cobran, tienen que ir a ese cajero a hacer la cola y compiten con todos los turistas. A veces no hay plata y no pueden hacer efectivos sus saberes. Pero bueno, eso es porque el dueño de las pequeñas empresas que hay allí le quiere pagar. No, lo obligaron a pagar. Capaz que saca de la caja, como hizo toda la vida, y le paga y le hace firmar el recibo. Pero ahora tienen que hacer una transferencia bancaria y tienen que ir al cajero o buscar a ver cuánto pueden cobrar en alguna de las agencias que hay en la zona. La verdad que es muy complejo así. Ahora, esa libertad se la sacaron al trabajador. A lo mejor el trabajador quería hacer otra cosa. Entonces me parece que volver a los parámetros de la libertad que teníamos antes en este tema es positivo, aunque es verdad que en algunos casos puede no reflejar la voluntad del trabajador. El artículo 177 tiene un segundo inciso del que se ha hablado poco en estos días, que dice: facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de recibo de haberes y de firma en formato electrónico, independiente de la modalidad aplicada para el pago de las remuneraciones y de toda otra partida que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia. ¿Qué es esto? Yo creo que es la facultad de que por mecanismos reglamentarios el Poder Ejecutivo busque acelerar la forma del recibo. De la constatación, de la documentación del pago. O sea, acá se está tratando de responder a otra de las objeciones. Es otro tema, sí. A otra de las objeciones, la de que por la vía de la obligación del pago en instrumentos financieros o de dinero electrónico se aportaba a la transparencia, a que todo estuviera documentado, que no hubiera plata por afuera. Acá lo que se está planteando es que el dinero que vaya en efectivo también esté registrado electrónicamente. Sí. Una cosa así. También buscando no erosionar con la libertad la transparencia de la relación. Ahora, le reitero, una cosa es la forma de pago. A ver, no hay evidencia que desde 2014 para acá, con la inclusión financiera en las relaciones laborales, haya disminuido la evasión al BPS. Es absolutamente constante, es 17 puntos y pico en el 2014, 2015, 2016, hasta hoy. Es decir que el hecho de que las transacciones sean electrónicas no quiere decir que eso haya mejorado los controles. Le pagan una parte en negro, se la siguen pagando en negro. Es decir, esa relación sigue pasando. No lo tienen en caja, lo siguen sin tener en caja, le pagan en la mano y por afuera. No lo resolvió. Si usted mira otra de las variables, la Dirección General Impositiva, ha aumentado un poquito, ha caído un poquito la evasión, pero cuando mira las conclusiones de la propia DGI, establece que esa mejora responde a 3 causas y ninguna es la inclusión financiera. Es la gestión de la administración tributaria, es la percepción de la gente cuando sube el consumo tiende inversamente a disminuir la evasión y otros factores que allí están, las sanciones. La percepción de la gente de que la evasión genera sanciones importantes. La propia DGI dice no ha influido en esto. Por lo tanto, me parece que no es un tema vinculado a disminuir la evasión. Sí es importante en materia de transparencia, pero esta no puede ir contra la libertad de las personas. Enseguida retomamos la entrevista con el diputado Jorge Gandini viendo otros aspectos
De esta parte del borrador del proyecto de ley de urgente consideración, la parte relativa a inclusión financiera. Las modificaciones a la ley de inclusión financiera incluidas en el borrador de la ley de urgente consideración. De eso estamos conversando esta mañana con Jorge Gandini, diputado del sector Alianza Nacional Partido Nacional, ahora senador electo para el periodo 2020-2025. Presenta Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy. Diputado Gandini, estábamos sobre todo ahora conversando a propósito del artículo 177 y el artículo 178, donde se deroga la obligatoriedad del pago de los salarios a través de instituciones financieras o mediante dinero electrónico. Se deja librado al acuerdo entre las partes, trabajador y empleador, cómo se va a hacer ese pago. Yo le preguntaba por algunas de las objeciones. Ha habido otras. Por ejemplo, Martín Valcorba, que es el economista coordinador de inclusión financiera en el Ministerio de Economía, dijo que con los cambios que se proponen se generan dificultades para acceder a un medio de pago gratuito, entre otras cosas porque se prevé que el mecanismo va a ser acordado entre trabajador y empleador. Se subraya que con la ley de inclusión financiera se había facilitado justamente el acceso a una cuenta, el acceso a la tarjeta, ¿no? Todas esas cosas son las que el trabajador tendrá que poner sobre la mesa y para optar. Tendrá que tomar una decisión que tiene, como todas, pros y contras. Tiene facilidades, en algún caso concreto, para el trabajador ir por el efectivo, pero tiene que hacer renuncias a otras cosas. Por eso, lo que acá no nos jugamos por una opción. Lo que decimos es, hay libertad. Usted elija en estas condiciones. Obvio que se va a tener que poner a conversar con el empleador y el empleador con el trabajador. Pero cuando acuerdan, cada uno tiene una mejora de su subjetividad y alguna carga. Pero la pregunta que ha quedado es, ¿qué pasa con la obligación que tienen los bancos de abrir una cuenta en forma gratuita y además de dar otros beneficios asociados por la vía de tarjetas de débito y tarjetas de crédito? ¿Esa obligación se mantiene? No, parecería que no. Es una buena pregunta, aquí no lo dice, son de las cosas que tenemos que conversar, pero parecería que si el banco no tiene ese cliente asegurado, no tiene tampoco la obligación de brindarle un servicio de modo gratuito. Y por supuesto que quien no tenga la tarjeta de débito dejará de tener acceso a esas rebajas Así es. Con puntos, ¿no? Así es, pero también considere que hay una cantidad importante de ciudadanos que su bajo salario lo consumen casi enteramente en la informalidad. Compran en la feria, compran en los ambulantes, compran en almacenes de barrio que no aceptan la tarjeta, que no tienen POS, que no pueden sumarse esa carga de costos a su comercio, que son literalé, que no lo necesitan, y por tanto viven en el mundo de la informalidad. Entonces cobran por el cajero, retiran en una o dos o tres veces todo, y después van y lo gastan en efectivo. Entonces, lo de la tarjeta de puntos y el IVA en ese mundo no se aplica tanto, ¿no? Saltamos, vamos al artículo 181. El anteproyecto de ley de urgente consideración indica que las prestaciones de alimentación que el empleador no suministre en especie podrán pagarse en efectivo o mediante instrumentos de dinero electrónico. Hasta ahora, ese tipo de prestación debe abonarse sí o sí por medios electrónicos. Ejemplo, los tickets alimentación, y eso garantiza que los fondos acreditados no van a utilizarse para otros usos. Con la nueva reglamentación ya no se podrá controlar si el dinero pagado como prestación alimentaria se utiliza efectivamente para alimentos, y ahí viene el debate, ¿no? Es un debate interesante porque la partida de alimentación tiene una rebaja tributaria, digamos. Paga todos los impuestos, se considera para el IRPF, pero no para el aporte patronal del trabajador. Entonces supongamos que esos 100 pesos que le dan como parte del sueldo, si estuvieran en el sueldo serían 85, porque tienen un descuento para el BPS, aquí no lo tienen, entonces son 100 pesos. Y tienen asegurado, por lo menos en teoría, el destino. Sabemos que con esa tarjeta en muchos lugares, incluso supermercados importantes, hay manera de que se pueda comprar cualquier cosa, aún registrando con tarjeta. Pero en términos generales tienen la orientación hacia alimentación, pero tienen
un renunciamiento de recaudación. El BPS se priva de recaudar el aporte personal del trabajador. De este modo, con el efectivo, estamos manteniendo esa suerte de subsidio, para decirlo fácil, entre comillas, pero no nos estamos asegurando que va a alimentación, porque es partida en efectivo, podrá servir para cualquier cosa. Y ahí es donde también a mí se me abre alguna duda, me hace ¿Usted un poco tiene de ruido. duda? ¿No le convence del todo? A ver, no me convence, no, porque quizás esta sea la solución, pero también habrá que poner, cuando sea en efectivo, no tendrá ese subsidio. Ajá, esa podría ser una alternativa. A lo mejor, quiere costos y beneficios. ¿Quiere pagarlo o cobrarlo en la mano? Bueno, muy bien, pero entonces, mire, la partida de alimentación al empleador no le va nada, ¿eh? Para el empleador es lo mismo, no se ahorra nada, porque el aporte patronal lo paga igual. Al que se supone le ahorra algo es al empleador, es al empleado. Veamos, porque a mí me hace un poco de ruido que no tengamos asegurado el destino de un monto importante de dinero que se deja de percibir cuando se paga en efectivo y se mantenga esa renuncia de recaudación para el BPS. Yo creo que este es un tema que tenemos que conversarlo un poco más o por lo menos recibir un poquito más de información, cosa que vamos a tener esta semana. Seguimos en diálogo con el diputado Jorge Gandini, seguimos hablando sobre inclusión financiera en el anteproyecto de ley de urgente consideración. Vamos ahora al artículo 183. Dice: los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares podrán efectuarse mediante la modalidad de instrumentos de pago acordados entre las partes sin otras limitaciones que las contenidas en la ley antilavado del año 2017. Este es otro cambio importante porque hoy día hay obligación de pagar esas transacciones en instituciones de intermediación financiera o por medios electrónicos si las operaciones superan las 40.000 unidades indexadas, o sea, unos $4.700. O sea, se elimina una restricción formal que hoy existe para pago de negocios, compraventa de inmuebles, compraventa de automotores, pago de arrendamientos, aportes de capital a sociedades y pago de utilidades. ¿Cómo lo ve? Bueno, primera cosa por lo que se ha dicho por allí. No hay ninguna norma que cambie, que modifique en nada, en esta ley de urgencia, la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos, con sus modificaciones, se mantiene en pleno. Por lo tanto, todos los controles que corresponden al sistema financiero y a los sujetos obligados se mantienen vigentes. Sí, está dicho expresamente, ¿no? Claro, sin otras limitaciones que las contenidas exacto. en la ley 19.574. Esa no se cambia. Pasa a que las partes puedan acordar de qué manera van a cobrar. Hoy tiene límites muy bajos, o sea, ni un auto usado usted puede comprar si no es a través de un instrumento financiero. No hay manera de vender algo e ir a comprar con la plata en la mano. Tiene que abrir una cuenta, el que no la tiene, tiene que tener un depósito en el banco y justificar todo. Acá abre otra vez a la libertad. Lo que elimina son los topes, y al eliminar los topes también elimina los topes altos. Y a mucha gente le hace ruido esa posibilidad de que se generen transacciones de alto volumen económico, se compra un campo, se compra una propiedad importante. La preocupación está por lo que implica como flexibilización de controles de lavado de activos, en particular en sectores sensibles como el inmobiliario. ¿Por qué de controles? Porque los controles se van a hacer igual. Los controles no pasan por la forma de pago, los controles pasan porque los sujetos informados tengan que informar obligatoriamente cuando advierten determinadas circunstancias y particularmente cuando los negocios se hacen en efectivo y sobre todo por determinados montos. Ahí el escribano, el abogado, el contador, todos tienen obligaciones de informar y ahí se desencadenan con esas luces amarillas una serie de mecanismos de contralor. Yo creo que al escribano no le sirve esto, porque lo que le sirve básicamente es que venga bancarizado la transacción, porque eso le saca un enorme peso y responsabilidad ahí encima. Está. Recarga la responsabilidad en ese profesional, por ejemplo. Sí, ahí hay dos cosas que hay una que no me convence que está acá, que es la derogación, porque el artículo siguiente deroga una cantidad de normas que son consecuencia de que se abre la posibilidad. Bueno, cae por ejemplo el artículo 36 bis de la Ley de Inclusión Financiera, que no permite inscribir en los registros públicos en forma definitiva
las operaciones que no cumplan con la individualización de los medios de pago utilizados o cuyos medios de pago sean distintos a los previstos en la ley. Eso es lo que a mí no me convence. Hoy el escribano está obligado a poner en la escritura cómo se pagó. Si la transacción se realizó en este momento mediante, va a tener que poner eventualmente pago efectivo en moneda nacional, y punto. Pone eso, no tiene que poner más que eso, por un monto tal. Cae esa obligación. Hoy al escribano no le pesa hacer eso, tiene que registrar nada más cómo se le pagó, con letra de cambio del banco tal o con un cheque diferido del banco cual. Lo pone y al registrar, al inscribir esa escritura, se desencadenan mecanismos de control, ¿verdad? Al no ponerlo, cae, ahí sí creo que un mecanismo de control. Y creo que no es una carga para el escribano. Yo, sin embargo, voy a proponer que se incorpore un cambio. ¿Cuál? Yo voy a proponer que se incorpore, porque, a ver, hay unas... En ese empuje enorme que tuvo de tratar de sacarnos de arriba el mote y la lista gris y qué sé yo, se pusieron una cantidad de exagerados controles. Hoy el escribano tiene que hacerse cargo, porque es un sujeto obligado del destino de los fondos de una transacción de cualquier naturaleza. Yo lo que voy a poner es que esa obligación cae, o sea, está exonerado de esa obligación cuando la transacción se realice a través de instrumentos financieros, bancarios, controlados por el Banco Central. Es decir, si el banco que recibió ese depósito con el que una de las partes paga, cuando recibió ese depósito no detectó irregularidad y el banco tiene un servicio para eso, con personas especializadas, dedicadas a eso, bien pagas, con equipos informáticos, con software para eso, pero además con métodos privilegiados, porque para el banco no rige el secreto bancario, para el escribano sí. Si el banco dice, esta plata es bien habida, y le doy la letra de cambio, le doy el cheque, le permití el depósito, ¿cómo le vamos a pedir al pobre escribano que se haga cargo y responsable de el origen de esos fondos? Ahora, si viene con la valijita, sí, ahí es el escribano. Ahora, si viene con un cheque del Banco República, para el escribano ya está. No le podemos pedir al escribano más de lo que le pedimos al banco. El banco tiene todo para hacer eso. Entonces, pero si le pido eso, también, si le doy eso a los escribanos que hoy están mortificados por esa obligación con la que normalmente no pueden cumplir, también me parece que tenemos que dejarle la obligación de que registren en la escritura la forma en que se pagó, el modo de pago, no necesariamente otros datos, pero por lo menos si se pagó en efectivo tiene que quedar registrado. Son estas cosas que tenemos que irle agregando. Después hay una discusión que yo todavía no tengo clara personalmente, y es si no tiene ningún tope de monto. Me parece que ese monto de 4.000 y pico de dólares es un monto que complejiza muchísimo las cosas, bancariza todas las transacciones y complica la vida de la gente. Ahora, si hablamos... $4.700 es ahora el mínimo. Exacto. A partir del cual por abajo de eso hay que hacer todo por banco, claro, o por instrumento de dinero electrónico. Si voy a comprar una moto que me sale $3.000, la puedo llevar la plata en la mano, pero si voy a comprar un auto que me sale $6.000, por más usado que sea y viejo que esté, ahí tengo que hacerlo mediante un instrumento financiero. Yo me parece que, y ahora lo libera, eso queda liberado, y queda liberado una propiedad de $10 millones. Puede traer 10 valijas con ¿Y usted como qué vemos en las piensa películas? De eso, del tope y mínimo, pienso tope que he máximo. Escuchado algunas observaciones de que sería conveniente ponerle un tope. Pero no escuché todavía las favorables a esto, del equipo que redactó esto, y me gustaría escucharla porque es gente muy seria y se ha basado sin duda en cuestiones prácticas, operativas, y que no entienden, al menos no erosiona la visión que hay sobre el Uruguay. Creo que esto no complica. Uruguay pasó bien las normas Gafi, los controles que se le hicieron. Valcorba, vuelvo a Valcorba, él dice que lo que rige hoy en Uruguay está en línea con las mejores prácticas de los países más serios. ¿Por qué? Porque el pago de grandes sumas en efectivo es el medio utilizado en todo el mundo para realizar operaciones ilícitas. Eliminar esta barrera implica un grave retroceso en materia de transparencia, debilitando herramientas fundamentales para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero.
Sí, no sé, los países serios. Cuando miramos lo que nos exigen a nosotros y lo que se vive adentro de Estados Unidos, vemos que hay unas diferencias enormes, ¿no? Enormes. Yo no sé si es un tema de seriedad. Yo creo que Uruguay tiene que flexibilizar algunas de estas normas, pero no puede en ningún caso evadir controles que garanticen que no hay lavado de activos. Y quiero aclarar para los oyentes, el lavado de activos se configura cuando antes hubo un delito a través del cual se generó ese dinero. O sea, lavado de activos quiere decir que estamos controlando que no ingrese al sistema y se blanquee a través de él dinero procedente, dinero mal habido, dinero procedente del narcotráfico o de delitos, de un secuestro, de un, no sé. Eso está todo regulado y me parece que las normas esas no cambian y siguen dando garantías. Por último, a propósito de este mismo artículo del proyecto, otra consecuencia. Hoy, los alquileres que superan los 15.000 pesos por mes deben ser abonados por medios electrónicos y la identificación de la cuenta debe aparecer en el contrato firmado. Con este cambio, con estas nuevas disposiciones, ese artículo cae y se podrá pagar en efectivo. Sí, y sí, no, eso no me hace ruido, no le encuentro problema que dos partes arreglen un alquiler y le paguen efectivo, como hicimos toda la vida. No veo ahí el problema. Y la evasión, ¿no? Impuesto a la renta, por ejemplo. Pero, bueno, si me convencen que hoy eso es lo que, pero como le decía, la DGI no lo detecta. No se mejoró la recaudación por estas cosas. No sé, y si yo miro la DGI, miro el informe de la DGI del último que existe disponible, y me dice que la ley de inclusión financiera no mejoró la recaudación, no sé, capaz que pura teoría. Vamos a verlo un poquito más. Por eso está bárbaro que en esta etapa se pueda dialogar y recibir visiones y opiniones. A mí no me parece, pero lo he escuchado, así que lo preguntaremos en estos días. Enseguida, en la última parte, vamos a ver otros aspectos de este capítulo, por ejemplo, los pagos del Estado a proveedores, concretamente, ¿no? Estamos recorriendo con él todo un sector del borrador del proyecto de ley de urgente consideración, el titulado Libertad Financiera, que abarca del artículo 177 al 184. Justamente, diputado Gandini, la eliminación de la obligatoriedad de lo que podríamos llamar inclusión financiera termina siendo amplia, muy amplia. Voy en ese sentido al artículo 182. Pasa a decir: los pagos que deba realizar el Estado a proveedores de bienes o servicios de cualquier naturaleza por obligaciones contraídas con posterioridad a la vigencia de la presente ley podrán cumplirse a opción del proveedor a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera. O sea, se está sustituyendo el artículo 42 de la ley de abril de 2014 y aparece de nuevo el verbo poder, ¿no? Podrá, no deberá, podrá. ¿Por qué se va por este camino? Porque se quiere ser consecuente, eso entiendo, con la libertad. También en este sector no se quiere imponer una forma, particularmente pensando en proveedores de pequeño tamaño del Estado. Usted dice que se está pensando en proveedores de pequeño tamaño. No está dicho, ¿no? No. Yo creo que es para todos. Pero creo que se es consecuente con la libertad. De todos modos, por más que sea el proveedor, que tal cual está dicho, es el que elige de qué modo quiere cobrar y no es el Estado el que elige de qué modo quiere pagar, en los hechos, siempre el Estado, antes de esta ley, es el que fija las formas de pago por su propia organización contable. Cuando digo el Estado, cuando acá dice el Estado, está pensando en la persona Estado más amplia, ¿no? Sí. Las intendencias, los entes autónomos, la administración central, etcétera. Y es esa organización la que siempre ha fijado el modo de pagar. Y la verdad que no ha sido la norma que en la caja esté la plata disponible para pagarle en un sobrecito al proveedor. Pero más claro, ha habido discusiones a propósito de ejemplos concretos en estos días. Si alguien le vende un servicio, un bien al Estado por $250.000
y quiere que el pago sea en efectivo. Y seguramente eso va a estar en el contrato, seguramente el Estado ese pondrá organismo le va a decir... ¿Los billetes uno arriba del otro? Él le va a decir, no puedo contratar así, que es lo que dijo toda la vida. Nosotros pagamos a tantos días y pagamos si hay plata, porque ese es el problema con el Estado. Paga cuando puede pagar, porque si no le habilitan, tiene el crédito, si no le habilitan el pago y le depositan al organismo el 1/12 para pagar las obligaciones de cada mes, no tiene cómo pagar y pasa para el otro. Las contrataciones además, con el Estado tienen su complejidad. Yo creo que esta pero además el proveedor puede exigir que se le pague en billetes. Sí, claro, es efectivo. Es efectivo. De nuevo, cito a Valcorba, que ha sido el principal polemista en esta materia, dijo, es insólito y va en contra de todo lo que son las prácticas de buena gestión y administración de recursos públicos. Sí, creo que es una norma declarativa consecuente con el principio de la libertad que se consagra y que no va a tener demasiada aplicación práctica, pero si hay libertad, hay libertad. ¿Cómo está considerado en un enfoque como en este paquete de cambios, el factor costo del movimiento del dinero? Porque es una advertencia que se ha hecho estos días incluso desde algunos de los bancos. Se discute poco sobre ese asunto, ¿no? Se discute poco, se sabe poco y yo sé poco de ese dinero. Me cuesta imaginarme dónde están los costos de mover dinero. Para mí, que no soy economista, ni estoy en esos temas, es un concepto nuevo, ¿no? Lo que cuesta el mover el dinero en efectivo. Y sabemos algo de ese movimiento, ¿no? Los camiones blindados que andan por la calle. Sí, pero ¿no? también que esos camiones van a los cajeros. Eso es lo que yo no entiendo. Pero los cajeros, ¿qué me dan a mí? ¿Papeles? ¿Me dan dinero? No me dan, no sé... A mí me dan dinero. Pero ahora le dan menos dinero que antes, le dan menos efectivo que antes. Buena parte de las transacciones hoy se hacen por tarjetas, por cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Pero hay que andar surtiendo los cajeros de todo el país. Y eso genera, bueno, si no, no habrían crecido como crecieron las empresas que transportan caudales. Es decir, que crecieron muchísimo, que lo vemos por todos lados, porque tienen que alimentar esas bocas con las que los bancos prestan el dinero, otorgan el dinero. Claro, pero los especialistas dicen hay que ir a un esquema en el que no se mueva un billete. Está bien, sí. Ejemplo, lo que está pasando en China, ¿no? Que todo se hace no con tarjetas de crédito, con celular. Directamente con el celular, ¿no? Sí. A lo mejor llegamos a eso. Porque en definitiva, el costo del traslado del dinero, ¿quién termina pagándolo? El ciudadano. A ver, nosotros acá no estamos diciendo que vamos a estimular el uso del billete y el efectivo. Estamos diciendo que le vamos a dar la libertad a la gente. Yo creo, en lo personal, que el efecto de esto en la práctica no va a ser demasiado grueso o importante. Creo que se va a seguir la gente usando y cada vez quizás más las tarjetas, sobre todo las de débito, en la práctica cotidiana, porque además se van hasta robotizando las transacciones en las compras en los supermercados. Es decir, con una tarjeta no necesita mucho más que hacerlo todo electrónico. Y eso va ganando su espacio. No me parece que sea demasiado importante el efecto que esto pueda tener en el retorno al efectivo, pero nosotros desde un principio reivindicamos la libertad de las personas de no quedar atrapados en un sistema que registra toda su vida y todos sus movimientos y de la cuales depende cada vez que se va a mover. Y entonces siempre tiene que pasar por un banco obligatoriamente. No estamos de acuerdo a que la gente tenga que pasar siempre por un banco obligatoriamente. Estamos de acuerdo con que la gente elija pasar por un banco o no. En la práctica, yo creo que no va a tener demasiado retorno. Las tarjetas se van a seguir usando y mucha gente va a preferir seguir cobrando mediante el modo de el depósito en un banco y luego retirar con su tarjeta de un cajero. Y buena parte de ese salario lo va a gastar con la tarjeta. Pero no estamos de acuerdo con que eso sea un corset que limite la libertad del trabajador de cómo cobrar su dinero. Es su dinero y no puede quedar atrapado en que le digan el banco está cerrado, el cajero no funciona, el cajero no tiene plata. Eso es lo que nosotros queremos. El tema es cómo se compatibilizan todos esos intereses, ¿no? Siempre la sociedad está en conflicto. Por ejemplo, siempre. No hemos hablado nada de un último asunto que se debate en estos días, que es el de la seguridad. El proyecto elimina la facultad del Poder Ejecutivo de restringir el uso de efectivo en aquellas actividades comerciales en las que el riesgo derivado de la utilización del efectivo justifique la adopción de tal medida. Hoy, por ejemplo, las estaciones de servicio tienen restringido el uso de efectivo durante la noche, ¿no? Y eso todo indica
ha incidido en que bajaran los asaltos a ese tipo de comercios. Sí, se fueron a robar a otros, porque los delitos, los mismos tipos de delitos se mantienen o subieron. Creo que el problema de la seguridad no se arregla sacando la plata de la calle, sino sacando a los delincuentes de la calle. No roban estaciones, roban señoras, roban transeúntes, automovilistas, casas. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que va a permitir que algunos servicios en algunos momentos puedan aceptar efectivo y otros que le va a tener un costo, porque si tienen efectivo van a tener que tomar medidas de seguridad. Si no tienen efectivo, esas medidas no las tienen. Entonces va a haber naturalmente empresas que van a decir: no acepto efectivo porque no quiero tener riesgos, o mis empleados no quieren tenerlos, o no quiero tomar medidas de seguridad contratando personal. Pero tú dices que esa va a ser decisión de la empresa. Libertad. Eso va a ser decisión de la empresa. Y algunos van a encontrar un nicho de mercado para vender en efectivo. Y el comprador va a decir: se afectó mi libertad. Porque él va a poder comprar en esa empresa de las dos maneras. Lo que no le van a decir cuando llegue a cargar combustible a las 11 de la noche, solo con tarjeta. No tengo tarjeta. Bueno, marchó. No, va a poder pagar de las dos maneras. ¿En todas? No. En algunas. En otras le van a seguir diciendo: no, en esta casa solo con tarjeta. Diputado Gandini, yo he ido planteándole una cantidad de preguntas hoy en torno a este texto, a esta parte del texto y a la polémica que ha generado. Capaz que usted tiene algo más para agregar sobre este asunto o sobre otros que le hayan llamado la atención ahora cuando estuvo estudiando con tiempo en el fin de semana. No, a mí lo que me llama la atención, con la cantidad de años que hace que estoy en el Parlamento, es la forma de discutir esta ley. Va a ser proyecto el 2 de marzo. Y ya estamos todos discutiendo sobre ella e incorporando visiones. Las contradicciones o los conflictos que la sociedad tiene, porque a veces lo que es bueno para uno no es bueno para otro, se ponen ya de manifiesto. Algún dirigente sindical me ha dicho en confianza y casi en broma: nos han puesto a trabajar en pleno enero. Sí, está todo el mundo trabajando dentro del gobierno, en los partidos del gobierno, y han tenido que ponerse a trabajar los equipos de las organizaciones. He hablado por ejemplo, ayer me mandaron materiales sobre educación desde los sindicatos de la educación, en una especie de conversación informal. Después vendrán las formales, le van a pedir entrevista a Luis Lacalle Pou, pero en una onda informal ya estamos cruzando información. Y eso es lo rico, porque es importante también recoger la visión de otros que miran la misma situación desde un lado diferente a los que se pueden mirar desde la responsabilidad de gobierno. Este es un proyecto, por sus características, que tiene un plazo muy exiguo para su abordaje en el Parlamento, 90 días. Se está adelantando el debate. Pero claro, es que no nos aprovechamos de eso. Podríamos decir, discutan en los días que tienen. Se va a llegar al Parlamento, a la discusión del Parlamento, con buena parte del análisis y la polémica ya procesados. Y los cambios. Ya está trabajando el equipo que redactó esto, recogiendo cambios, algunos que le hemos hecho nosotros. Yo ya hice algunas objeciones y propuestas de cambio y alerté de alguna visión mía que me parece que puede haber un error o se puede enriquecer. ¿Qué sé yo? Se está trabajando previamente. Ahora, la virtud del proyecto fundamental es que toma los problemas, los plantea con tiempo, lo hace con una enorme transparencia, con la voluntad o vocación de recibir visiones y opiniones, y recién lo va a transformar en proyecto. No abusa de las mayorías. Podríamos plantearlo el 2 de marzo y si no no quiere votar, que salga así, porque sale solo. Esto es como... Yo que he trabajado mucho en presupuesto, es como una ley de presupuesto sin números, porque son las leyes de presupuesto nacional, las quinquenales, las que traen todos estos cambios. Lo adelantamos, lo ponemos al principio, es urgente los cambios en el país y lo abrimos al debate y la consideración. Y hay algunos que dicen que es un retroceso, que violamos los derechos humanos, que violamos la Constitución, y está todo bien. Hay que partir de la base que nosotros ganamos la elección y otros las perdieron, que la gente votó esto y si no los hiciéramos nosotros ahora nos dirían: ¿y para qué ganaron? Entonces, ponemos en debate estos temas y fíjese, lo debatimos nosotros también. Nos estamos enterando los parlamentarios blancos y le estamos diciendo a nuestro propio gobierno aquellas cosas que a lo mejor no estamos dispuestos a votar. Que es bueno que las escuchen también. O sea, es muy novedoso, muy abierto y muy propio de un proyecto que se titula Uruguay seguro, transparente y de oportunidades. La manera de discutirlo es muy transparente. Diputado Jorge Gandini, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar. Ha sido un gusto, la verdad.